Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 78 en nuestro blog sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Comenzamos citando al profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 7. Perdón, capítulo 51, versículo 7. Oídme vosotros que conocéis rectitud, un pueblo en cuyo corazón está mi Torá. No temáis oprobio de hombre, ni desmayéis por sus injurias. Hemos destacado últimamente, en los últimos videos, que todo lo que es el capítulo, la década de capítulo 50 al 59, al 60 del libro de Isaías son esenciales porque son muy polémicos. Otras religiones han tomado estos capítulos para crear su propia versión de lo que el profeta está diciendo. Por lo tanto, tenemos que poner mucho cuidado. Y una de las premisas, uno de los preámbulos de estos 10 capítulos es que Hakadosh Baruj Hu se está dirigiendo constantemente, esa es la referencia que tenemos que tener, se está refiriendo constantemente a Israel, al pueblo de Israel, como persona y como pueblo. O sea, el profeta está usando indistintivamente el singular, primera persona plural, refiriéndose a Israel. Entonces, no hay espacio para hacernos creer nosotros mismos que Isaías está cambiando de contexto cuando se refiere a Israel como individuo. Entonces, eso es muy importante. Porque ese individuo al que se está refiriendo el profeta Isaías es Israel, es el pueblo de Israel. Como una persona, como un hombre. ¿Okay? Entonces, con ese preámbulo, continuemos. ¿Qué decimos acá? Después del versículo introductorio anterior relacionado con rectitud, Dios nos convoca a retornar a sus caminos y atributos como quienes lo siguen con su corazón. Leamos nuevamente el versículo porque realmente es muy lindo. Dice, oídme vosotros que conocéis rectitud. Otras palabras, la rectitud de Israel conoce la rectitud de Hakadosh Baruj Hu a través de la Torah. Entonces nosotros seguimos la ética de la Torah, la ética del judaísmo, como lo correcto, como la rectitud a la cual se está refiriendo la Torah y el profeta en este caso. Un pueblo en cuyo corazón está mi Torah. O sea, Hakadosh Baruj Hu reconoce, o nos está, no es que reconozca, nos está diciendo que Él sabe que nosotros como su pueblo, como el pueblo judío, tenemos la Torah en nuestro corazón. O sea, nuestra identidad. Es lo que nos motiva a ser, tener y a hacer. Entonces esto es clave. Entonces dice, no temáis oprobio de hombre, ni desmayéis por sus injurias. En otras palabras, nosotros no debemos temer al reproche de otras religiones, de otras naciones. Porque nosotros somos el pueblo de la Torah. Ahora, obviamente, ser el pueblo de la Torah implica no solamente, o sea, como dicen por ahí, es un honor que implica obligaciones. Obviamente, tenemos que dar el ejemplo. Somos el pueblo elegido, tenemos que dar ejemplo. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu nos está diciendo, no teman el reproche, el oprobio del hombre. Ni desmayemos por las injurias, o sea, las cosas que ponen en nosotros. Los ataques de los cuales hemos sido víctimas a través de la historia. O sea, que no desmayemos, que no dejemos por ningún motivo, especial no, la Torah. O sea, que la mantengamos en el corazón. Bueno, ahora sí continuamos con lo que estábamos diciendo acá. Se refiere, como he dicho, al pueblo de Israel. Hakadosh Baruj Hu nos convoca a retornar a sus caminos y atributos como quienes lo siguen en su corazón. Estos, o sea, el pueblo judío, aparecen en la Torah para que los asimilemos. Perdón, estaba hablando de los caminos y atributos de Hashem. Aparecen en la Torah para que los asimilemos como nuestra identidad judía. O sea, todo lo que llamamos caminos y atributos del Creador, o sea, cualidades que son nuestro nexo común con Él, es lo que Él quiere que nosotros seamos.
y hagamos. Entonces, estos caminos y atributos aparecen en la Torah para que los asimilemos como nuestra identidad judía, con la cual no hay nada que temer en las tinieblas de las tendencias negativas en la conciencia. En este caso, cuando Hakadosh Baruj Hu se está refiriendo, no temáis el oprobio del hombre, ni de sus injurias. Tenemos que entenderlo simbólicamente como las tendencias y cualidades negativas en la conciencia que atentan contra todo lo que es bueno en nuestra conciencia. O sea, Israel representa, como hemos dicho muchísimas veces y lo vamos a seguir diciendo, los potenciales creativos positivos en la conciencia. Y en general, lo que es bueno, el bien en la conciencia humana. Ese es Israel. Entonces, cuando Hakadosh Baruj Hu nos dice, no temáis los oprobios del hombre, ni de sus injurias. Tenemos que entenderlo también, como ya decíamos, de una manera simbólica. ¿A qué hombre se está refiriendo? A los pueblos, sí, las naciones, sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué son las naciones? Como lo hemos estado definiendo desde que abrimos estos blogs y este canal de YouTube. Estamos hablando de las tendencias negativas en la conciencia. O sea, eso es lo que tenemos que tener, esas son las tinieblas de las tendencias negativas en la conciencia a la que nos referimos en el blog cuando estamos analizando este versículo. Entonces, no debemos temer algo así como a nuestro lado oscuro, porque sabemos que nosotros somos luz, que nosotros estamos aferrados a lo que es bueno. Sabemos que lo bueno es nuestra referencia, nuestra esencia y verdadera identidad, por lo tanto no tenemos por qué temer cuando vemos que las fantasías e ilusiones de ego nos están tentando para salirnos de ese bien del que estamos hablando. Entonces, estas cualidades y tendencias negativas, como decimos acá en el blog, son el oprobio del hombre, el reproche del hombre. O sea, el ego nos reprocha, la lujuria nos reprocha, la envidia nos reprocha. O sea, nos está diciendo, hey, yo quiero esto otro. Yo deseo tener esto. Yo me siento superior, yo esto que el otro. O sea, ese es el oprobio del hombre, ese es el reproche, eso es lo que nos reprocha la conciencia. Que busca nuestra derrota a manos de las fantasías e ilusiones de ego que insultan de la injuria, el bien intrínseco de los modos y atributos de amor. En otras palabras, tenemos que ser conscientes de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Qué es lo que es positivo? ¿Qué es lo que es negativo? ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo inútil? ¿Qué es lo constructivo? ¿Qué es lo destructivo? Y empezar a inventorar, por llamarlo así, a definir claramente cuáles son esas cosas que atentan contra lo bueno de nosotros, que hay en nosotros. Y separar. Bien, entonces, continuamos ahora con versículos 8 y 9 del capítulo 51. Porque como a vestido se los comerá la polilla. Estas metáforas de profeta Isaías son increíbles, las vamos a analizar. Y como a lana se los comerá el gusano. Pero mi rectitud durará para siempre, y mi redención, dice Hakadosh Baruj Hu, por todas las generaciones. Ahora, está hablando Hakadosh Baruj Hu. Ahora ponemos un paréntesis acá diciendo Isaías habla ahora. Acuérdense que el libro de Isaías es bastante complejo. A veces habla Hakadosh Baruj Hu, a veces habla el profeta, y el profeta habla a través de Hakadosh Baruj Hu. Cambian las personas, refiriéndose a Israel como hombre, también se refiere a Israel como pueblo. Tenemos que poner mucha atención. Entonces, ahora pasa Isaías diciendo, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo del Eterno. Despiértate como otrora en las generaciones pasadas. ¿No eres acaso tú el que corta a Rahab en pedazos, el que hiere el dragón? Está hablando del dragón, se está refiriendo a la Leviatán, esa es la traducción. Pero bueno, vamos a ver qué decimos acá y regresamos y elaboramos un poco más porque, como hemos dicho, las alegorías y las metáforas acá son bastante profundas.
Decimos acá, tendencias y rasgos negativos en la conciencia, derivados de las fantasías e ilusiones de ego, por definición son temporales y destinados a desaparecer. No son permanentes y no trascienden, a diferencia de los modos y atributos de amor que son nuestra causa, razón y propósito de vivir. Estos últimos son las expresiones de la rectitud que trasciende, al igual que la redención que Dios nos da para vivir en ella eternamente. De allí que tengamos que confiar en lo que trasciende de la vida que Dios quiere que tengamos en el mundo material. Bien, vamos a referirnos un poco en detalle a las metáforas. Como a vestidos se los comerá la polilla y como a lana se los comerá el gusano, lo que veníamos diciendo antes. Estamos hablando de las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Eso es intemporal, eso es pasajero. Eso no trasciende. Lo que está destinado a trascender para siempre es el bien. Lo que acá llamamos los modos y atributos de amor, que son precisamente la causa del bien, de lo que es bueno. Pero Hakadosh Baruj Hu dice, pero mi rectitud durará para siempre y mi rectitud para todas las naciones. Él está haciendo una comparación entre lo que se come la polilla y lo que se come el gusano, o sea, lo intrascendente, o sea, lo que llamamos acá las fantasías e ilusiones de ego, las tendencias y cualidades negativas en la conciencia, versus o en oposición a la rectitud de Hakadosh Baruj Hu, que durará para siempre, y la redención para todas las generaciones. O sea, está hablando de redención para todas las generaciones en el sentido de que es lo que va a trascender para siempre, lo bueno. El bien es nuestra redención. No encontremos la redención como algo abstracto, como algo maravilloso. Nuestra redención es el bien. Nuestra redención es amor y sus modos y atributos. Esa es nuestra redención. Y lo sabemos perfectamente bien, además. Porque sabemos que cuando tenemos bien, cuando estamos en bienestar, cuando estamos plenos, satisfechos, lo estamos haciendo con lo que es bueno en la vida. Eso es lo que trasciende. Y eso es lo que nos redime precisamente del opuesto, de la frustración, de la depresión, de la ira, de la arrogancia, de la separación voluntaria de nuestra parte del bien, de los modos y atributos de amor. O sea, nosotros somos los que nos separamos. Entonces, Hakadosh Baruj Hu nos está recordando, mi rectitud durará para siempre y mi redención por todas las generaciones. Dor Vador. Entonces, tenemos que poner atención en qué trasciende nuestra conciencia. Y ya sabemos lo que es, el bien. Entonces, Hakadosh Baruj Hu nos está hablando a nosotros también. Es otra manera de entenderlo. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo del Eterno. O sea, se está refiriendo a nosotros, porque el brazo del Eterno no necesita fortaleza porque es fuerte por definición. Lo está diciendo, ciñámonos de fortaleza, o sea, encontremos la fortaleza en nosotros a través de lo que es bueno. Esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra referencia. Esa es nuestra supervivencia y nuestra trascendencia más allá del mundo material. Despiértate como otrora, como antes, en las generaciones pasadas. ¿No eres acaso tú? Entonces pasas a Hakadosh Baruj Hu. Pues sí, hay manera de entenderlo, varias maneras de entenderlo. El profeta le está diciendo a Dios que se haga fuerte. O también nos está diciendo a nosotros que nos hagamos fuertes. Esa es otra manera de entenderlo. Porque ya después se refiere a Hakadosh Baruj Hu. Entonces, entre los análisis que muchos de nuestros exégetas judíos hacen, se está refiriendo a Hakadosh Baruj Hu por el contexto. Pero también, ya hemos dicho antes, por eso estábamos hablando al principio, el profeta, perdón, íbamos a decir el Mesías. El profeta salta, nos habla a nosotros, habla de Dios, habla en primera persona, habla de Dios en tercera persona, habla de Él en segunda persona, tú, Él, nosotros. Es un poco complicado. Entonces, nosotros podemos entender esta parte del versículo 9, 8. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza. Si lo analizamos bien, ¿cómo el profeta le va a decir a Dios, despiértate, despiértate, por favor? Sabemos perfectamente en los salmos que dice, tu guardián no dormita, el guardián de Israel no dormita ni duerme.
tu sombra protectora a tu diestra. Okay. Recuerden la canción para las ascensiones. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Hakadosh Baruj Hu, del Hacedor. Okay, entonces, no duerme. Entonces, ¿qué pasa? Nos está diciendo nosotros que nos despertemos. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, o brazo del Eterno. A lo mejor le está hablando al brazo de Dios. Pero nosotros somos el brazo de Dios en el mundo material. ¿No eres acaso tú? Entonces, ahora, como se está refiriendo a Dios, ¿no eres acaso tú el que corta a Rahab en pedazos? El que hiera al dragón. Está refiriéndose a situaciones de guerra en el caso de Rahab y dragón en el caso del Leviatán. Entonces, pero como dijimos anteriormente, la idea es entenderlo de todas las maneras posibles dentro del contexto de la redención final, que es remover lo que no sirve y empezar a vivir, a tener el bien como referencia de cada dimensión, aspecto y faceta de la vida. Entonces, dijimos, estos últimos son las expresiones de la rectitud que trasciende, al igual que la redención que Dios nos da para vivir en ella eternamente, de generación en generación. De allí que tengamos que confiar en lo que trasciende en la vida que Dios quiere que tengamos en el mundo material. Continuamos diciendo acá, esta confianza es la fortaleza, cuando dice, ciñete de fortaleza. Esta confianza es la fortaleza a la que debemos despertar, ya que es la fuerza motriz que abre cada nivel y dimensión de la conciencia hacia la redención de Dios. Rectitud es el brazo fuerte con el que Dios dirige y guía el ego. Y era el dragón. Hemos dicho en varias ocasiones en nuestro blog que el ego, una de las representaciones metafóricas del ego es un dragón. Toro es otra representación y serpiente. Okay. Entonces, acá estamos analizando, estamos desmenuzando la metáfora del dragón diciendo, rectitud es el brazo fuerte con el que el amor dirige y guía el ego, o sea, hiere al ego, junto con las tendencias y rasgos negativos, se corta a Rahab en pedazos. Rahab es una alegoría de pueblos que durante la conquista de la tierra prometida fueron derrotados, desaparecidos por la intervención de Hakadosh Baruj Hu. Que obviamente, como ya hemos dicho, esos pueblos que estaban viviendo en la tierra prometida durante la conquista de la tierra prometida representan alegóricamente tendencias y rasgos negativos de la conciencia que ya nos hemos referido, que son 7, que hemos dicho que son lujuria, envidia, codicia, arrogancia, indolencia, indiferencia y, ¿cuál es el otro que nos falta? Eira. Entonces cada uno de esos pueblos representa estas tendencias que se supone que teníamos que erradicar o redirigir. En algunos casos había que destruir completamente al pueblo y en otro caso había que someterlo. Esto es interesante, ¿no? Porque la Torah ha podido decir, bueno, elimínenlos todos, mátenlos a todos. No, en algunos casos había que destruirlo. El caso del Emorí, por ejemplo, fueron destruidos completamente. Y los ITV también, en español que es amorreos y javeos, algo así. Fueron completamente destruidos ellos y sus reyes. Pero hubo otros casos en que fueron sometidos, subyugados. Bien, entonces, como decimos, eso es coherente con la parte simbólica de estas tendencias a las que nos referimos. O sea, hay cosas que hay que erradicar. La indiferencia hay que erradicarla, por ejemplo. La indolencia hay que erradicarla. ¿No? Pero, por ejemplo, la ira hay que reorientarla. O sea, en vez de esta intensidad, esta pasión que sentimos de sentirnos con rabia o algo, hacia el enemigo, por ejemplo. ¿No? O el caso de la envidia, envidiar
aprender Torah, por ejemplo, envidiar ser mejor, no tener sino ser, por ejemplo. Entonces, hay una manera de reorientar esa nación. Okay. Bien. Entonces, seguimos ahora con versículos 10 y 11 de este mismo capítulo 51. ¿No eres tú el que secó el mar? Está refiriéndose el profeta a Hakadosh Baruj Hu, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Estamos hablando del éxodo de Egipto, lógicamente. Los rescatados del Eterno, o sea, los hijos de Israel, retornan. Pues ya este capítulo ya es profético. Entran en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzan y huyen la tristeza y el gemido. Entonces, completamente referente a la era mesiánica, como hemos visto. Vamos a ver qué decimos en el comentario. Decimos: Dios es el creador de todo y Él controla y dirige todo lo que existe, incluyendo su poder para transformar en aras de la libertad y la redención. Este versículo alude, como ya dijimos, al éxodo de Egipto, camino del mar para que pasaran los redimidos, como referencia de que Él, Hakadosh Baruj Hu, también nos redimirá de las tinieblas de nuestra conciencia. Desde la oscuridad retornaremos a Dios con un corazón alegre que se regocijará eternamente. Cuando estamos hablando de la era mesiánica, estamos hablando de que se va a remover, vamos a salir del Egipto de las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Vamos a dejarlo atrás y vamos a entrar a una nueva conciencia en la que solo el bien va a dirigir, regir cada aspecto y dimensión de la conciencia. Bien, volvemos ahora a versículos 12 y 13. Yo, habla Hakadosh Baruj Hu ahora, yo, solo yo, soy tu consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre? Nuevamente nos está haciendo, Hakadosh Baruj Hu se está dirigiendo a nosotros para que abramos los ojos y hagamos una distinción entre lo intrascendente, lo temporal de las fantasías e ilusiones de ego y la trascendencia de los modos y atributos de amor. Bien, nuevamente leemos: ¿quién eres tú que temes al hombre? Él muere, el hombre, y al Hijo del Hombre como hierba es hecho. Entonces es efímero. Y olvidas al Eterno tu Hacedor, que extiende los cielos y cimenta la tierra, reafirma la tierra. Y temes sin cesar todo el día por la furia del opresor. Realmente, todos los días que pasan estamos en una lucha constante por elegir los potenciales creativos positivos, las tendencias y rasgos positivos en la conciencia o lo contrario. Entonces es el miedo del opresor, la furia del opresor. Mientras está preparado para destruir, ¿y dónde está la furia del opresor? Vamos a ver qué decimos acá. Dios cuestiona el apego y la dependencia de nuestras adicciones. Esos son nuestros opresores, obvio. Pero nos oprimen. No somos libres con ellos. Dependemos de ellos. Estamos sometidos a nuestros apegos, hábitos, obsesiones y adicciones. Leemos nuevamente. Dios cuestiona el apego y la dependencia de nuestras adicciones, obsesiones y creencias negativas, emociones, sentimientos y acciones como obras, creaciones del hombre. O sea, cuando estamos hablando del hombre, tenemos que insistir en esto. Estamos hablando de una actitud materialista de la vida. O sea, el hombre pertenece al mundo material. O sea, no estamos diciendo que es algo negativo, ese es el contexto en el que estamos. Por eso tenemos tanta dificultad en hacer prevalecer el bien. Estamos dentro de un contexto de competencia, de sobrevivencia. O sea, el entorno nos hace comportar de cierta manera. Dependemos de los instintos. Entonces, pongamos atención. Estas son nuestras propias invenciones provenientes de las fantasías e ilusiones de ego. Tememos alejarnos de ellas porque creemos que son más fuertes que nuestra voluntad para abandonarlas. Es cierto.
O sea, uno teme al enemigo cuando uno sabe que no se puede librar de él. Uno sabe que el enemigo lo va a vencer a uno. Uno tiene miedo. Y se somete. Eso es una manera alegórica de entender el estar sometido al enemigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Bien. Así es como entendemos nuestro temor de ellas, estas adicciones, obsesiones, etc. Estas tendencias negativas. Aun si fuesen tan efímeras como la hierba y temporales como la vida material. Mientras dependamos de ellas, son los opresores preparados para destruirnos. Dios llama nuestra atención para darnos cuenta de todo lo que procede de nuestras propias fantasías e ilusiones. Repitamos nuevamente. Dios llama nuestra atención para darnos cuenta que todo lo que procede de nuestras propias fantasías e ilusiones no tiene ira, furia o poder para destruirnos, a menos que se lo demos. La furia del enemigo. En conclusión, nos convertimos en los opresores de nuestra verdadera identidad. Opresores de nuestra verdadera identidad al permitir que nuestros rasgos y tendencias negativas controlen nuestro discernimiento, pensamiento, mente, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Versículos 14 y 15. El cautivo se apresura para ser libre, para no morir en la fosa, y no le falta su pan, porque yo soy el Eterno tu Dios, apaciguando el mar cuando sus olas rugen. El Eterno de las multitudes es su nombre. El cautivo se apresura para ser libre. Seamos realistas. ¿Todos los cautivos están preparados para ser libres? ¿Ustedes se acuerdan del éxodo de Egipto? Esta tradición oral judía, Midrash, dice que únicamente salió el 20% del pueblo judío de Egipto. 20%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no salieron todos? Todos eran descendientes, hijos de Israel. Han pasado apenas 4 o 5 generaciones. Desde la entrada de Egipto. Uno se pregunta, ¿qué pasó acá? La respuesta es muy simple, no estaban preparados para ser libres. Mientras dice que murieron en la playa de la oscuridad. Algo simbólico, ¿no? Que hay opiniones. Dicen que unos dicen que la plaga de la oscuridad duró un día, otros dicen que duró 3 meses, que cada plaga duraba 3 meses. Entonces, era posible perecer en cada plaga. Pero la pregunta es, si salió el 20%, ¿por qué no salió el resto? No estaban preparados. Pero en este caso del profeta Isaías, cuando dice el cautivo se apresura para ser libre, para no morir en la fosa, y no le falta su pan, o sea, algo en que sostenerse. Estamos hablando de la redención final. O sea que todos los cautivos vamos a salir. Todo el mundo va a querer salir, nadie se va a querer quedar atrás. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y con qué certeza eso va a pasar? A lo mejor hay gente que no quiere la redención, mira nada más alrededor. Es evidente que no todo el mundo quiere la redención. Quieren mantener el status quo, o sea, la misma situación. No quiere que nada cambie. La pregunta es, ¿por qué? Pero en este caso, el profeta se está refiriendo a que todos nos estamos apresurando para ser libres. Dejar atrás finalmente aquello que no necesitamos en nuestra conciencia. Fantasías e ilusiones, por ejemplo. Porque yo soy el Eterno, tu Dios, apaciguando el mar cuando sus aguas rugen. En otras palabras, el mar se puede entender de varias maneras. La tradición mística hasídica hace referencia al mar o a ríos, por ejemplo, a cantidades de agua grandes, cuerpos de agua, cuerpos acuíferos,
como pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos obsesionados con nuestros pensamientos, nos están fría que fría, o sea, estamos obsesionados pensando en algo y no nos dejan el deseo de querer tener, el deseo de poseer o lo que sea, está uno ahí, en la cabeza está uno dándole. Dios dice, yo soy el Eterno que apacigua el mar cuando las aguas rugen. O sea, cuando estás confundido, cuando estás ofuscado, Akadosh Baruj Hu aclara nuestros pensamientos. Ahora tenemos que entender de qué manera esto ocurre. Ya hemos dicho, nos hemos repetido esto muchísimas veces. ¿Qué es lo que representa a Dios? Pues sabemos que en el judaísmo no lo podemos definir. No tiene cuerpo, ni forma, ni nada. Estamos hablando del bien. Eso es la referencia que Dios nos da. Dar las gracias al Eterno por ser es bueno. Su amorosa bondad es eterna. La bondad es nuestro nexo común con Él, la manera como nos relacionamos con Él. Él se relaciona con nosotros y nosotros con Él. Entonces, en esta manera es como entendemos que cuando dice que Dios nos apacigua las aguas cuando éstas rugen. Estamos hablando del bien. El bien es lo que nos calma, lo que aclara nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras obsesiones. El Eterno de las multitudes es su nombre. Estamos hablando del Eterno de las multitudes, obviamente cuando usamos esta traducción porque se puede traducir como multitud o como ejército, pero Dios no necesita un ejército, así que seamos más prácticos con las traducciones. Estamos hablando de multitud. ¿Qué es multitud? Una multitud es algo que no podemos contar. La creación. Esa es la multitud. Ese es el Eterno de las multitudes. El innumerable número. O sea, lo innumerable, valga la redundancia. La inmensidad de su creación. Esa es una multitud. En términos de Dios. Es algo que nosotros no podemos concebir porque es demasiado grande. Ese es Dios. Él es el dueño de esas multitudes, el creador de esas multitudes. Decimos acá, Dios nos recuerda otra vez que su redención siempre ha estado cercana y a nuestro alcance. Nos está diciendo que Él apacigua nuestros pensamientos. También nos hace conscientes de que su promesa será cumplida, a pesar de nuestra negligencia retornar a sus caminos y atributos como la causa-efecto de nuestra libertad. Completa libertad. El amor de Dios jamás carece de nada y el bien nunca muere, aun en los abismos de las tinieblas. Provenimos del amor de Dios, que es nuestra paz, entereza, integridad, totalidad y plenitud. Este también alivia los altibajos de nuestras batallas contra las tendencias negativas, que son cuando apaciguan el mar, cuando sus olas rugen. El amor de Dios crea las inmensurables multitudes de su creación, que lo proclaman como nuestro Hacedor y Rey, en aras de su nombre. Así terminamos este comentario. Una buena explicación de estos versículos 14 y 15. Creo que no hay nada que añadir. Les deseamos, como siempre, que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.